Alberto Tarola. Vamos a comprender un poquito más este escenario con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Doctor Carrión, bienvenido a RPP. ¿Cómo tomar este anuncio del Ministerio Público y hasta dónde pueden llegar estas investigaciones? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, es una noticia reciente esta la que ahora vamos a apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Nación en contra de la Presidenta de la República. Debemos de recordar, Jorge, de que... Uh-huh. Sí, doctor Carrión. No, tenemos ahí un problema de la comunicación. Sino que Ahora también sí. puede ser... Ahora sí lo Sino que escuchamos mucho también puede mejor. ser... Sí, señalaba de que este delito de omisión de funciones también puede ser cometido por una presidenta de la República en tanto no ostente el mismo cargo de presidenta para que él fue elegido. Y eso es lo que señala el propio comunicado, ¿no? Porque del 29 de junio al 9 de julio ella no habría estado regentando esa función. ¿Cuál es? Pues la función de presidente de la República. Y uno de los elementos más importantes que van a tener que dilucidarse en esta investigación, Jorge, Ajá. pública comunicó de manera formal o no al Congreso de la República de su ausencia, ya sea para una intervención quirúrgica o intervención de Ajá. el presidencia de la República y que en su ausencia quien debería de asumir ese puesto momentáneamente es precisamente el presidente del Congreso de la República. Doctor Carrión, entonces aquí el problema, para que nos quede claro, no es la intervención, ¿correcto? No la intervención quirúrgica o estética que se habría realizado la presidenta Dina Boluarte, sino el hecho de no haberlo comunicado, generando un vacío de poder. Y eso es lo que hay que recalcar, Ajá. Jorge. Aquí no se está criticando y la Fiscalía no va a indagar qué tipo de intervención se hizo. Puede ser Claro. una intervención, por ejemplo, estética, ¿verdad? Alguna otra curativa, etcétera. Ese no es el problema. Correcto. Y no debemos de enfocarnos únicamente en una intervención quirúrgica, sino el hecho de la ausencia del mandato y la Exacto. omisión de comunicación al Congreso de la República. Ese es el punto. Y entiendo, por lo que la Fiscalía ha señalado en este comunicado, de que ese va a ser el hilo conductor, porque incluso señala, Jorge, las fechas en las que la Presidenta de la República se habría ausentado. Entonces, ese es el marco investigativo que ahora en adelante va a iniciar la Fiscalía de la Nación. ¿Y cuál sería la responsabilidad de Alberto Tarola, expresidente del Consejo de Ministros, quien habría ejercido, entre comillas, la presidencia en esas horas, en esos días en los que supuestamente la presidenta habría hecho abandono de cargo? ¿Cuál es la responsabilidad del señor Tarola? Mira, esa es una pregunta interesante, Jorge, en atención a que en aquella oportunidad, cuando la presidenta de la República se encontraba ya, digamos, en actos posteriores a la intervención quirúrgica, tuvo alguien que precisamente del 29 de junio al 9 de julio del año 2023 haber ejercido ese poder que la presidenta dejó. Mm, Formalmente, digamos, esto le corresponde al Congreso de la República, al presidente del Congreso, pero la pregunta que también van a tener que responder en la investigación es quién ejerció durante ese tiempo, ese lapso de tiempo, la presidencia de la República y si es que estaba habilitado, iba a hacer ese puesto. Es decir, el presidente del Consejo de Ministros no es quien normalmente ejercer o sustituir a la presidenta de la República. claro, Y claro. eso meritaría incluso que la Fiscalía, de hallar alguna evidencia, pueda también investigar usurpación de funciones, ¿no? Alguien que ejerce una función para la cual normativamente no tiene ninguna competencia. Claro, entonces estaríamos hablando de otro escenario que se puede abrir. Por un lado, la investigación a la presidenta Dina Boluarte por abandono de cargo, pero también la otra parte sería una investigación al expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, por presunta usurpación de funciones. Ajá. Esa aseveración que hizo el propio ex de que él se habría comunicado directamente con la presidenta de la República, etcétera, y que simplemente habría habido Ujú. Fiscalía llega a la conclusión de que la presidenta Dina Boluarte durante este lapso de tiempo no ejerció la presidencia.
¿no? Eso yo Claro. creo que es importantísimo, porque si se concluye que ella no ejerció la presidencia, entonces la pregunta lógica consecutivamente es, entonces, ¿quién lo hizo si no fue el Mm, presidente del Congreso de la República? Y sí. si lo ejerció Alberto Tarola, pues entonces él no debió ejercer una función para la cual legalmente no está habilitado. Correcto. Y ya en el Congreso también se han generado muchas reacciones. Por un lado, algunos parlamentarios han dicho que nos estamos ahogando en un vaso con agua, pero otros ya están hablando de una vacancia presidencial. ¿Se podría llegar a ese extremo, doctor Carrión? Mira, Jorge, ni bien se produjo la declaración de Alberto Tarola señalando, ya ratificando de que la presidenta de la República se habría sometido a una operación quirúrgica, muchos congresistas se apresuraron en señalar de que en realidad no tenía mucho sentido hablar de una intervención que debería de quedar más bien en el ámbito privado y que, Mm, digamos, no ameritaría ninguna vacancia. Pero lo que ha sucedido el día de hoy con la apertura de investigación por parte de la Fiscalía de la Nación hace que más bien ya el caso no sean rumores, no sea solo una intervención quirúrgica, que no debería de interesarnos si es una intervención estética o no, claro. sino que ya le está dando seriedad a una noticia criminal, Jorge, que ha meritado que se formalice ya una investigación. Entonces yo creo que ese es un punto importante porque ahora ya nos encontramos frente a un nuevo escenario. No es el escenario del rumor, de simplemente una intervención, es el escenario de una investigación penal, Jorge. Mm. Y debemos decirlo de esa manera, una carpeta fiscal más al rosario de carpetas fiscales que ya tiene la presidenta de la República acumuladas hasta el día de hoy, incluyendo acusaciones constitucionales que ya han sido presentadas ante el Congreso de la República. ¿Y cuál es el camino a seguir, doctor Carreón? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que va a pasar luego ya de este pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación y el anuncio de una investigación preliminar contra la mandataria Dina Boluarte? Sí. Bueno, en la investigación preliminar, lo primero que va a tener que hacer la Fiscalía es señalar las diligencias trascendentales para poder afianzar esta hipótesis investigativa. Va a tener que declarar principalmente la presidenta de la República, va a tener que declarar Jorge Cavani, que es precisamente el cirujano que se sospecha le Claro. habría intervenido a la presidenta, y van a también eventualmente, si la Fiscalía lo ve por conveniente, pues declarar todos aquellos que pudieron haber estado presentes en aquellos días en los cuales la presidenta no ejerció la presidencia. ¿Qué viene luego? Si es que ya la Fiscalía llega a la conclusión de que en efecto aquí sí se habría cometido el delito de omisión de funciones, pues ya tendría que pasar a la siguiente etapa, es decir, acusar formalmente ante el Congreso de la República, formular esa acusación, enviar la acusación al Congreso de la República para que el Congreso de la República pueda pronunciarse. Sin embargo, Mm, esto puede tomar mucho tiempo, más aún a raíz de esta disposición prohibitiva, Jorge, en la Constitución, que precisamente prohíbe que se pueda sí. tramitar una acusación constitucional. Es decir, el día de hoy únicamente la investigación puede avanzar a esta etapa, que es la etapa preliminar. Y Ujú. constitucionalmente no se puede avanzar a una siguiente etapa. Sin embargo, políticamente, ya para finalizar, doctor Carrión, el Congreso, con este comunicado de la Fiscalía de la Nación, tiene un sustento, una base para tomar algún tipo de acción. Por supuesto, es decir, mira, Jorge, ya no solamente estaríamos hablando de la eventual acusación que podría formular la Fiscalía al culminar esta etapa investigativa de la investigación preliminar, sino además de que el Congreso de la República, si es que habría voluntad política, también estaría en la posibilidad de a raíz de esto impulsar un procedimiento de vacancia. Pero por Mm, ahora, al menos de lo que ya han salido a declarar muchos congresistas, vemos de que esto no va a suceder porque las medidas podrían ser paralelas, tanto la Fiscalía en el ámbito penal, claro. realizar la investigación adecuada, idónea y célere de esta supuesta omisión de funciones, y así como en el Congreso de la República, ¿no? Tramitar también esta consideración política de que una presidenta, ¿verdad?, que ha omitido incluso informar al propio Congreso de la República, nada menos, Sí, Jorge, sí. si enfrentaría o no un procedimiento de vacancia. Muy bien, doctor Carrión, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. El doctor Andy Carrión, abogado penalista, alerta informativa de RPP, te lo hemos contado. La Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, ha iniciado una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por el delito de abandono de cargo, fechado, como ya todos sabemos, entre el 29 de junio y el 9 de julio, por un procedimiento quirúrgico al que habría sido sometida la mandataria. Declaraciones del mismo Alberto Tarola, expresidente del Consejo de Ministros. Te lo contamos primero aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Volvemos con mucho más aquí en Conexión.